de la JON encontraban a algún republicano que hubiera estado en un puesto, aunque solamente hubiera sido auxiliar de comisiones obreras, UGT o cualquier otro partido, teníamos que dar parte de ello. Con lo cual, muchas veces sentíamos un poco así porque eso conllevaba que a veces los llevaban al huerto. 40 gitanos y solamente un guardia civil y no resistaba ni Dios, ni Dios. Ahora van al Songoleu y van una patrulla de 4 o 5 y les dan para atrás. Hay una cantidad muy alta, muy alta, muy alta. No buscan nada más que divertirse, follar, fumar un porro, ponerse hasta el culo de copas y que venga Dios detrás y que ocurre. Y esto no es normal, ¿eh? Si había una planta venenosa al lado de un árbol, mataban la planta venenosa para que no convirtiera el resto de los árboles en peligrosos. Venga, por Cuando favor. eso tendría que ser pagado por el Estado. No, primero yo, ¿Correcto? que soy español, y después los que vengan detrás. ¿Me entiendes? Si no, que se quede en su pueblo. Si alguien tiene que tener beneficio, tiene que ser el español. Después los que vengan detrás, si se les puede ayudar, se ayudan. ¿Cómo te crees que se puede conseguir una cosa? Si tú no sales a la calle, te vas a joder vivo. Bueno, ahora sí, estamos grabando. Bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Paco, un hombre que conoce mucho más de lo que algunos podríamos imaginar. Nacido en plena posguerra y testigo de la transformación de España. Paco, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy no venimos a juzgar, venimos a escuchar y a conocer tu historia en primera persona. Así que cuéntanos un poco antes de entrar en materia, ¿cómo fue tu infancia? Pues había un desmadre de cojón de mico. Tipo de colegio, por ejemplo, mi vida en el colegio pues fue bastante rígida, porque entonces de entrada los domingos tenía que ir a misa sí o sí, tanto si te gustaba como si no. A mí me encantaba porque era algo que me habían enseñado como de derechas, que era una obligación mantener una serie de formas de vivir que la otra gente, los republicanos, no la tenían. Eran libres de hacer lo que les diera la gana. Paco, yo tengo una pregunta. ¿Qué se enseñaba en clase en aquel entonces? En clase enseñaba de entrada a cantar el Cara al Sol y a salir el Padre Nuestro. Esto era obligatorio todos los días. Todo el mundo. Colegio de niños, de todo. Los bancos en el colegio eran de dos centros. O sea, el banco se cogía aquí, uno estaba aquí y otro estaba aquí. En medio había un agujero para meter el tintero. El tintero, había plumas, no sé si habéis conocido lo que es una pluma estilográfica. Bueno, pues había un hueco aquí al lado del tintero, uno para mí y otro para el compañero. Y dejábamos ahí la pluma cuando el profesor, pues de alguna manera, había terminado o nos había dejado de hacer cualquier cosa que tuviéramos que hacer en el colegio. Estaba muy politizado la escuela. Bastante. ¿Sí? Se hablaba mucho del régimen. Lo que pasa que, o sea, hombre, es que nosotros mismos, los que éramos de derechas, exigíamos, no al profesor, pero exigíamos después, fueran un poco más estrictos en el aspecto, obligar a los niños a tener una idea determinada de lo que queríamos formar, Ajá. o sea, de estado que queríamos formar, y a partir de ahí, por muchísimas razones. Primero, porque el que no aceptaba aquello era hijo de republicanos, que aunque no tuviera nada de sus padres de importancia, porque no habían participado en nada, no había sido delegado de esto o delegado de aquello, tal, no tenían ningún tipo de O sea, carrera. los niños ya se señalaban en clase, Sí. de un bando a otro bando. Ya había como esas Y dos... cuando alguno se sobrepasaba ¿Sí? en algún aspecto, automáticamente dábamos parte. Antes los colegios se regían por colegios de niñas y colegios de niños, ¿no? Nunca estaban juntos. Nunca estaban juntos. Jamás. O sea, antes era... Y todo estaba... Niños en un colegio y niñas en otro. Y todo estaba... Ni se juntaban en el recreo. Nada. pero estaban en el mismo colegio. No. Tampoco. Había colegios para niños y colegios para niñas. Colegio para niñas. Vale. Y eran todo curas y monjas, ¿no? En aquel entonces. No exactamente. No exactamente porque nosotros teníamos... yo estuve en 2 escuelas y eran profesores, normal. Vale. Profesor normal, lo que hay que entender que en aquel entonces un profesor no era como ahora. No podías responderle, no podías decir cosas, no podías... Y incluso si te veían hablar con el compañero, pasaba, ellos por norma llevaban
una regla como esta, así de esto, y con 10 centímetros de ancho, pero otros 10 de grueso. Y te hacían sacar la mano y hasta que se hinchaba de pegarte en la mano. ¿Esto por qué? ¿Eh? Si te veían hablar con un compañero. Claro, si cuando él estaba dando una clase se volvía y te veía que estaba hablando con el colega, pues ya sabes lo que te tocaba. Saque usted la mano. Hay un dicho que me contaba mi padre, que mi padre nació en el 44, y era que si te pegaban en el colegio y llegabas a casa y te decían que te habían pegado, en casa también te zurraban, porque por algo había hecho, ¿sabes? Sí. Y eran otras enseñanzas, había mucho más respeto, Total. obviamente, porque ahora el respeto Mira, se ha perdido en todos los lados. Yo, estando en casa, llegaba a lo mejor una visita y mi padre nos miraba, a mi hermano y a mí. Y ya sabía lo que teníamos que hacer, marcharnos de casa. Una mirada era suficiente, ¿eh? Suficiente. ¿Qué tiempo tenían los niños para jugar? ¿O para pensar en cosas que no fueran de política o pensar en cosas que no fueran del régimen? De política ya se encargaban ellos. O sea, la política era transmitida a través del profesor. Tú estudiabas geografía, aritmética, esto, pero una parte de ello era hablar de la iglesia y hablar del régimen. ¿Qué papel tenía la iglesia en aquel entonces? Mucho, muy importante. Muy importante. Piensa que parte de la República, el tiempo que estuvo, Alcalá Zamora, pues querían tirar a todo lo que había aquí. Es más, tiraron a los reyes, a los Borbones, fueron fuera de aquí. Y querían hacer como en Francia y todo el rollo. Lo que pasa es que cuando entramos nosotros, sobre todo particularmente el poder del Estado, Franco y lo demás, y Fraga y Barne y todo el rollo pues lo volvieron a traer. Y a partir de ahí, pues siguen estando aquí, aunque a muchísima gente no le gusta. Y referente a la comunidad, hablamos que la religión era, o sea, al final estaba todo ligado, ¿no? Porque Era tenías básico. la Es religión. más, cualquier persona, fuera que fuera, tanto si vivías en la capital como si vivías en un pueblo, estabas obligado los días de fiesta a ir a la iglesia. A la iglesia. Obligado. Bueno, entiendo, sobre todo para la gente joven que nos ve, recordar que es una época en la que no había nada de tecnología, no había nada prácticamente con lo que entretenerte. Entonces, al final, la gente se refugiaba, pues eso, en la política, en lo que te llegaba de la política, porque al final los medios de difusión estaba la radio, la televisión de aquel entonces que había... No había televisión. No había llegado todavía ahí. Y eso fue mucho después, ¿no? Bueno, ¿y cómo era vivir en comunidad con este tipo de hábitos? Bueno, de entrada, si cualquiera de nosotros, las escuadras del Arjón, encontraban a algún republicano que hubiera estado en un puesto, aunque solamente hubiera sido auxiliar de, yo qué sé, de comisiones obreras, UGT o cualquier otro partido, teníamos que dar parte de ello. Con lo cual, muchas veces después sentíamos un poco así porque eso conllevaba que a veces los llevaban al huerto. ¿Tuviste amigos republicanos? No. ¿En tu infancia? No. O sea, tú en tu colegio ninguno fue republicano, ¿no? Normalmente sí, que había republicanos. Sí. No, amistades tuyas que luego cuando tú fuiste joven, tú tenías 20 años, después, ellos hubieran sido republicanos y tú después, estuviste en la falange. Sí, después cuando ya tenía más edad, sí. ¿Qué diré yo? A partir de los 16 años allí, sí que empecé a tener gente y estábamos en pleno régimen, o sea, era la época más, porque fue a partir del 54, 56 que empezó a levantar un poco la cabeza España, porque en los primeros años, bueno, yo no estaba recién nacido, con lo cual no entendí nada, pero fue, según mis padres, fue muy duro, pero a partir de los 50 y, ya te digo, 55, 56, 57, empezó a levantar bastante la cabeza. Y bueno, la gente que estaba en el Estado Mayor, en lo que es en la política, o como aquí ahora el gobierno de diputados o
o Cámara de Senado, donde fuera, pues dentro de lo que había, porque en todas las épocas ha habido lo que ha habido, pero dentro de lo que había intentaban sacarnos del estado que estábamos. Y se fue a partir de ahí que empezó a llegar un poco de turismo, mejorando las cosas, se trabajaba mucho, sobre todo el campo y las fábricas trabajaban a tope. Lo único negativo que había, que yo siempre lo he visto como algo muy negativo, es que empresarios, tanto los que tenían una fábrica como los que tenían tierra en el campo y tenías que trabajarla, no tenías contrato, no tenías salario. O sea, el salario te lo daba lo que le daba la gana y echabas las horas que te diera la gana. O sea, hay una anécdota, ¿vale? Sobre esos tiempos, que yo me enteré hace poco, me quedé un poco... Porque yo a mi abuelo no lo conocí. Mi padre me tuvo con 46 años, obviamente. Mi abuelo pues era del 12, entonces ya pues yo ya no lo llegué a conocer, ¿no? Cuando nací en el 89. Y me contaron, que me enteré hace poco, de que mi abuelo era rojo. Pero es que mi padre y sus dos hermanos eran franquistas. O sea, los hijos eran franquistas. Pero el padre era rojo. Y que tenía una prima que era monja. Y gracias a un atestado que hizo, no lo fusilaron. O sea, a mi abuelo no lo fusilaron gracias a que tenía una prima monja que dio la cara por él y movió hilos para que no lo fusilaran. Mira, como fueras de... tuvieras a alguien en la familia que fuera, yo qué sé, monje o fuera monja o fuera... Estaba salvado. Ya no había problema. Se daba, era muy corriente que en una misma familia hubiera opiniones distintas y que hubiera integrantes que estuvieran en bandos distintos. Sí. ¿Y cómo se vivía eso? ¿Cómo se vivía una cena de Navidad con un republicano? No se juntaban. No se juntaban, ¿no? Y no estabas como obligado a dar el chivatazo o a informar de, oye, que tengo, aunque fuera un familiar. Intentabas de no complicar la vida al resto de la familia para que no te señalaran. Pero claro, dependiendo del puesto que hubiera ocupado esa persona. Es que... una familia obrera, una familia trabajadora, que fueran todos no franquistas nada. Y tenían a una persona que era... No había nada. En el régimen no pasaba nada. Si tú hubieras sido un simple soldado, es porque te iba a tocar en la otra parte y tú en la otra parte. O sea, no te preguntaban, tú vas a ir a la trinchera ahí. No, tú vas a ir porque te han cogido aquí. Y el otro te ha cogido allí y te ha puesto la trinchera esta. No había ese rencor para que muchos dicen, no, es que... No, cogían y mataban a una persona como los rojos mataban a una otra persona. Si había hecho algo o había tenido un puesto más o menos influyente dentro de un partido. Hay muchas cosas que mucha gente Pero no eso sabe. de que los rojos no mataban gente. Ahí entro yo. Hay mucha gente, porque yo te explico, en la actualidad, o desde hace 30 años, en todos los colegios, en todos, absolutamente todos, enseñan que el franquismo fue lo peor que ha tenido España, enseñan que la dictadura de Franco fue lo peor, que los republicanos no... Bueno, ellos en los colegios siempre dan a entender de que los republicanos fueron los buenos y los franquistas los malos. Y dan a entender a la gente, a los estudiantes, lo mal que se pasó en el franquismo y que el franquismo mató mucha gente, pero después está la otra cara, la que dicen cuántos mató, digamos, el otro bando. Sí, los rojos. Entonces, Mira, ¿quién empezó? Esa es la pregunta, ¿quién empezó? Partimos de una base. Mira, la carrera de Franco empezó fuerte, siendo general, empezó fuerte cuando hubo la revolución en Asturias, de los mineros. Entonces, él lo mandaron como jefe a parar aquello. Lo paró, claro, fue ganando de alguna manera, fue ganando importancia de cara vamos a lo que es el servicio, el militar. Y después se marchó a la Legión, sí, a Sidi Ifni, me parece que fue, sí, a Sidi Ifni. Se marchó a la Legión y para volver aquí, que ya había empezado la guerra, empezó de alguna manera el sistema que tenía la República, que de alguna manera parte de los militares no estaban de acuerdo. Y ahí empezó el levantamiento.
No hubo más cosas. Simplemente que la política que llevaba Había dos partidos políticos, derechas e izquierdas. Claro. El de izquierda era el bando republicano. La cuestión es que de alguna manera se metieran con los militares. Y eso, tanto antes como ahora, es la base de una nación. O sea, complicarse la vida con esto es muy complicado. Partimos de la base de que, bueno, los republicanos creían que ellos eran Dios, que iban a salvar a España y que iban a traer tal, y como cada uno iba pues donde le diera la gana, porque es que ni siquiera tuvieron unión para coger y yo qué sé, luchar como tocaba. Paco, ¿crees que la guerra fue parte de la evolución que ahora tiene España? Gracias a la guerra que hubo, evolucionó España como evolucionó luego. Con Franco, por ejemplo, que dicen que es el que construyó más cosas, el que Sí. hizo crecer España Yo después de la guerra. Te puedo decir, por la evidencia que he tenido, de que tal como está hoy España, a como estaba entonces, era totalmente positivo al 100%. Positivo, pues mira, tenías médicos gratuitos, todos, tenías básicamente una casa, tenías un trabajo, tanto si era bien renovado como si era mal renovado. La derecha, lo que es derecha, porque se decía, ay no, es que tú del partido eres de Franco. No, no era de Franco. Era un partido que de alguna manera era dictadura. ¿Pero qué dictadura? No era una dictadura que dijeras, oye, es que tú te señalo, pues tú has sido rojo, a la mierda. Tú has sido rojo, a la mierda. No. Si tú habías sido rojo o eras rojo y no habías hecho, era un simple trabajador o cualquier cosa, no te daban... O sea, por ideales, simplemente por una forma de pensar... Te lo callabas, simplemente te callabas. No ibas programando por ahí, es que yo soy rojo, es que yo soy... No, ni te se ocurriera. A partir de esa base, ahí, tú podías vivir la vida normal y corriente. Sí que había una cosa negativa, que le daban antes o un trabajo determinado a uno de la dictadura que a ellos. Lógico, ellos hubieran hecho igual. Si había algo que comer, se la daba antes al que era del régimen que a los que no eran del régimen. Lógico. ¿Tienes de aquella época que estás comentando, ¿tienes algún recuerdo que te llame la atención, que te haya marcado, que digas, buah, de la posguerra, de esos años difíciles, sí, no sé? Cuando yo empecé, que tenía 13 años, que me apunté en la Arjón, pues de alguna manera aún no entendía exactamente lo que era, lo que estaba pasando, dónde me había metido. No lo sabía. Había mucha desinformación. Claro, lo que pasa es que escuchaba a mi padre y escuchaba a mi madre. Y a partir de ahí, pues oye, vas cogiendo... Pero la experiencia de entonces, con el nivel de cultura que teníamos, no es ahora. Y cuéntanos un poco cuál fue tu instrucción en la Falange, porque eso fue una instrucción la que tuviste. Al ser niños, pues nos montaban por escuadras, que entonces se llamaban escuadras, y decías salías, a lo mejor te montaban en escuadra y te decían, vamos a ir hasta el ayuntamiento, o vamos a ir hasta cualquier sitio. Y bueno, marchábamos como si fuéramos soldados, bien en fila, bien bien uniformados, bien todo, ¿no? Y marcando el paso como tocaba. Pero en sí, parte de la historia, como teníamos la edad que teníamos, no asumíamos exactamente al 100% lo que hacías. Bueno, erais niños. Claro, ahí está la cuestión. Éramos niños con una educación muy relativa. Porque claro, la educación que hoy en día, pues fíjate. ¿Armados? No, los niños no iban armados nunca. Nosotros no íbamos nunca armados. Hacíamos pasacalle a pedir cualquier cosa o un desfile en cualquier sitio para que nos viera el gobernador o el alcalde o la madre que lo parió y ya está. Pero no había armamento en un niño nunca. Y luego a partir de ahí los niños se iban al servicio militar cuando se hacían adolescentes. Bueno, el servicio militar venía a partir de los 21 años. Tú tenías 21 años y tenías que estar 18 meses en el servicio militar, donde te tocara. Igual te tocaba en África o te tocaba en Cuenca y tú eras de Asturias. Vale, entiendo que los que pensaban, para decirlo de alguna manera, como quería el régimen,
vivían mejor, ¿no? Y los que pensaban de una manera contraria No. o tenían que ocultarlo o tenían que hablarlo en petit comité o luego se hacían como guetos, ¿no? De gente que se juntaba y pensaba de una manera, ¿por qué no? No, porque ¿Cómo era estaba eso? muy controlado. Eso sí que estaba muy controlado. O sea, ni guetos, ni nada de nada de nada. Como vieran 4 personas juntas automáticamente, Esto había, que era la ley del maleante o algo así. Vagos y maleantes. bravos y maleantes. Pero simplemente cuando se veía un grupo de personas que se juntaban y iban a determinados sitios, yo qué sé, a una casa de alguien o tal, y automáticamente lo que se ponía es una vigilancia para controlar la ¿Pero cuestión. cómo era posible controlar eso? Pues simplemente poner con ellos como si fuera un comisario, un policía o quien fuera de observador, y cuando veían 2 veces que se juntaban en el mismo sitio, pues entraban y les hacían cantar como un pajarito. Igual que si hubieras sido a lo mejor en la República. Qué más maneras de controlar esto había? O sea, de controlar a la gente que pensaba distinto, a los disidentes. ¿No? A ver, había mucho miedo de entrada. Mucho miedo porque tanto de una parte como de otra habían muerto mucha gente. Mucha, ¿me entiendes? Niños, madres, padres, abuelos, tal. Había como todas las guerras, lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Pero la cuestión estaba en eso, que se controlaba a la gente dentro de unos términos que no fueran demasiado estrictos, excepto, como he dicho antes, que fuera alguien que relativamente hubiera sido representante de algo. O sea, que tuviera a un simple soldado que hubiera estado, se le daba un poco más de lado, pero no se le hacía nada. O sea, no cogías a la familia y le pegas 4 tiros, no. Y vivías, pues intentabas retirarte de esta gente. Es como, yo qué sé, tú eres rico y ves un mendigo y te pasa un huevo a ti el mendigo. Ellos ahí, nosotros aquí. ¿Que no metíamos con ellos? Claro que no. Mientras no hicieran nada, de puta madre. En el momento que tienen algo... ¿Y en aquel entonces tú lo veías como algo político o lo veías como algo normal, natural de Yo tu lo vida? veía normal. Lo veía normal en el aspecto de decir, estamos construyendo algo positivo de cara al país, con lo cual lo que se lleva a cabo es que como las hierbas malas que hay en el campo y se arrancan, pues hay que arrancar aquello que no era positivo para llevar a cabo el adelanto del régimen. Es normal. O sea, decir, a ver, tú no puedes tener un grupo de amigos aquí si tú eres de un partido, por ejemplo, tú eres de Vox y él es socialista, vamos, de extrema izquierda, pero extrema izquierda. No se van a llevar bien nunca. No, pero yo creo que no es lo mismo. Al final, hoy en día la política Sí, ha perdido pero tanto hoy en día, respeto, ha perdido tanto respeto a la política sí, que uno sea de un partido y otro de otro, al final, te lo cuento hace 60 años. ¿cómo se vivía eso ahí? Bueno, de entrada, ya te he dicho, la mentalidad no era la de esta época. La mentalidad era muy estricta, el respeto era muy estricto, al cura le tenías que besar la mano cuando pasaba por la calle o en la iglesia, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Y a los viejos se le tenía muchísimo, bueno, un respeto enorme. Cosas por el estilo, quiero decir que con falta de la educación que hay hoy en día, que no tiene ni sombra de lo que había. Para que alguien llegara a la universidad tenía que ser el hijo de Frager y Barney, si no, no llegaba. Un trabajador es muy difícil que llegara a la universidad. Primero porque no tenía medios para llegar, y luego, pues eso, la cultura que había recibido antes de entrar en la universidad era muy escasa. Pero vamos, era comprensible porque estábamos en una época que hacía a lo mejor 8, 10 o 15 años que habíamos salido del hueco. ¿Y en aquel entonces había alguna manera de protestar o de quejarse de algo al régimen? O... Eso era impensable, ¿verdad? Ni a ocurrirte, ni siquiera a nosotros. Nosotros, en plan los niños, en plan de cachondeo, decir, es que tal, es que tal, es que este... ¿Qué hubiera pasado con un partido como Podemos, por ejemplo, en aquel entonces? Partido republicano, no. Sí, pero tan atrevidos, me refiero, o tan críticos con... No había nada crítico. Tenías que absorber lo que había y no había vuelta de hoja. Y a mí me encantaba, claro. Si no, no hubiera participado en lo que participé. Partimos de la base que todo era muy rígido.
Allí no se preguntaba si lo que habías hecho tenía castigo, como meterte en la cárcel 20 años o no 20 años. Tú robabas o matabas, que también había muertes, cantidad. Había ladrones como toda la vida. Y te cogían y te ibas directamente al talego. Las leyes eran mucho más rígidas que hoy. Esto es una mierda. Partimos de la base que hoy matas, robas, violas, la madre que te parió, vas al juez y te dice, no, vaya usted a la calle con cargos, hasta que se va a su juicio. Su juicio ha pasado 20 años, a los 25 prescribe el juicio y a tomar por culo. Y ese tío cuando salga afuera, enseguida que salga a la puerta del juzgado, va a hacer lo mismo, porque es la costumbre que tiene. Es su modo viviente. Es que no hay otra vuelta de hoja. ¿Cómo puedes sacar tú a la calle un mariquita y que no se acueste con un tío? Es normal. Va a buscar el rollo como pueda. Hay historias que me contaban mis abuelos. Antes, los ricos vivían bien en el régimen y los pobres vivían muy mal. El tema de racionamiento de comidas, etcétera. Hay una historia que mi abuela iba a la basura de los ricos a coger las peladuras de patatas para hacer tortillas o para cocinar porque pasaban hambre. Pero, por ejemplo, eso en la península. En la parte de aquí, de Mallorca, mi abuela, lo máximo que no podía tener era que en vez de sobrasada no tenía y tenía que hacer un pan con manteca y colorante. Pero que aquí no vivieron a lo mejor tan mal como en la península. Supuestamente la zona de Mallorca era con más dinero y era como un poquito más de alto standing. Entonces aquí no lo pasaron tan mal. Eso según las historias que me han contado. Madrid, Murcia, Valencia, todos esos sitios lo pasaron bastante mal. Hombre, sobre todo lo que más mal lo pasó fue Castilla-La Mancha. León, Ávila, Toledo, jodidos porque básicamente era la base de los republicanos. Se luchaba contra ellos. El que no entienda lo que es luchar uno contra otro, o no lo quiere entender, es gilipollas. Porque, a ver, si tú eres de un partido y el otro es de otro partido, pues llega un momento que si yo te escupo, vas a escupirme. Entonces a partir de ahí, pues se mantenía un poco mejor. ¿Qué pasaba conmigo? Pues que comíamos mejor en casa gracias a que yo estaba en la falange. ¿Qué puesto ocupabas allí? Nada, un cadete, normal y corriente, como todos. ¿Qué te van a dar? ¿No llegaste a hacer carrera militar con ellos? O sea, tu caso fue el que podría haber sido de cualquier hijo de vecino. Cualquiera. Todo lo que estábamos allí, en las escuadras, éramos normales, niños normales. Pero si aún no sabíamos ni escribir con hacer una O con un canuto de caña. Nada, éramos normalísimos. Con la falta de estudios que hoy en día hay, pues se remonta a la antigüedad. De lo que hay hoy a la que había entonces. ¿Y no crees que se adoctrinaron un poco con todo lo que os venían contando en el colegio, en la iglesia? Al final, tú lo viviste desde una manera, en primera persona, pero ¿no crees ahora desde la distancia y con otra perspectiva que quizás podrías haber estado influenciado por todo lo que escuchabas a diario, con lo que veías? O sea, que no te dejaban tener esa opinión propia. Como has dicho, con 13 años ya estabas en escuadras. Entonces, ¿qué piensas de eso? Bueno, ya de entrada, yo admiraba mucho a mi padre y al ser de derechas, pues ya de entrada no tenían que mentalizarme. Ya venía mentalizado de casa y estaba de acuerdo, claro. Para ti eso era lo correcto. Claro, es decir, oye, tu padre es jardinero y yo qué sé, tiene una piscina, pues tú cuando te casas un rato vas a ayudar a tu padre, lógico, cuando eres un niño. Lo demás, pasar dificultades, todo el mundo pasó dificultades, excepto, claro, el Estado Mayor que de alguna manera pues siempre vive mejor que el resto del pueblo. Pero a partir de, ya te digo, de ser mi padre de derechas y yo de la falange, pues de alguna manera el estatus, el nivel de vida era distinto. Paco, si te digo José Antonio Primo de Rivera... Creo que fue un gran hombre. Creo que fue un gran hombre que no le dieron tiempo a hacer lo que tenía que haber hecho. Vamos, lo mataron antes que pudiera llevar a cabo lo que tenía pensado. Una pérdida posiblemente más que si hubiera muerto de alguna manera Franco. Sí, porque él venía de su padre, que su padre había sido presidente del Estado, era Primo de Rivera, y
Y había un general que había sido el presidente del Estado español. Después, lo que se llama rojos, le decían que éramos como si fuéramos la SS de Hitler. Y no era así. Simplemente buscabas que no quedara gente que hubiera tenido culpa de llegar a este extremo de que las dos Españas se enfrentaran y poder quitar del medio a aquellas personas que estaban involucradas en aquello para que no volviera a ocurrir. Más no lo hacías por la venganza de tú eres... ¿No os lo tomabais a lo personal? No. Hacías que si había, yo qué sé, una planta venenosa al lado de un árbol, mataba la planta venenosa para que no convirtiera el resto de los árboles en peligrosos. O sea, es simplemente intentar evitar de que aquello floreciera otra vez y volviéramos otra vez a la misma. Es que hubiera sido un toma y daca, toma y daca, toma y daca. Bueno, ¿crees que se consiguió algo con todo eso? Sí, se consiguió por dos motivos. Unos porque éramos los que éramos de derecha y otros porque los que eran de izquierda tuvieron tanto miedo a las represalias que fueron como mudos. Vamos, nadie decía nada ni abría la boca, al contrario. Pedían favores por todos lados para poder trabajar, para poder comer en su casa, para lo que sea. O sea, nadie se quejó. Ese dicho que dicen de antes esto con Franco no pasaba, es muy dicho por muchos porque, sobre todo, pues el tema de los ladrones, que tú me has dicho que había, pero según mi padre, él podía dejar la casa abierta. Que nadie iba a entrar ni se le ocurriría, porque eso sería como algo, vamos. Mira, muy raro, sobre todo en los pueblos. Entonces, ¿crees que había más seguridad en las calles? Uf. Pero también por la represión que había, que pillaran... Sí, pero es que era la forma. A ver, si hay lo que hay hoy en día, chorizos, ladrones, los que están esperando que el abuelo vaya al cajero para quitarle el dinero, la niña que te ha salido y viene a las 10 de la noche por el parque de las estaciones y la violan, ¿tú qué crees? Hombre, había más mano dura. Ahí el que la hacía la pagaba. ¿Pero tú te crees que esto es mejor que aquello? Pero también había yo siempre he dicho... La gente se tomaba la justicia un poco por su mano. Muy relativo. ¿Cómo funcionaba eso? Muy relativo. Una persona normal no se tomaba la justicia por su mano. Daba parte de lo que había pasado. Nunca se tomaba la justicia por su mano. Se llevaba donde tenía que llevarse y punto. Y la policía actuaba y como se le respetaba a la policía antes, porque si no... 40 gitanos y solamente un guardia civil y no resistaba ni Dios. Ni Dios. Ahora van en songoleo y van una patrulla de 4 o 5 y les dan para atrás. Que no es el primero. Pero porque había otro respeto que ahora es que tenía que haber. Se ha perdido. No se consideraba aquello de que un representante de la ley fuera amenazado por una persona normal. Es que no sé, tenían derecho a disparar si fuera necesario. O sea, anteponer mi vida en peligro a cargarme el que estuviera intentando matar, lo mataba primero yo. O sea, todo lo contrario que pasa hoy. Claro, lógico. Que un policía saca el arma y tiene que... Por eso habría más ley que aquí. Allí, cuando lo hacías, te llevaban. Te llevaban y el juez no te echaba a la calle. Ibas directamente a donde tenías que ir. A la cárcel y punto. Eso dependiendo de lo que hubieras hecho. Que dependiendo de que esto te ibas al huerto. ¿Qué era lo que estaba más castigado en aquel entonces? Sobre todo el robo por la parte de hambre que había. Por el hambre. Porque esto había unas cartillas de racionamiento que te daban una comida al día. ¿Esto cómo funcionaba? Que tenían, las hojas eran como marrones, pero no marrón suave, ¿sabes? No era fuerte. Y nada, con eso pues te daban parte de la comida que te correspondiera para 3 o 4 días o 5 días. Aquel que tenía 2 gallinas en su casa, pues mira, tenía huevos. Aquel que tenía una cabra, pues mira, tenía leche, ¿me entiendes? Y así funcionaba esto. Todo esto, Paco, tú lo viste en Valencia, ¿no?
Y en Valencia, como típico es la paella, se decía que antiguamente la paella se hacía con rata de campo, Sí. y más en aquella época. Eso es verdad, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué sabor tiene? La rata no era de campo. Normalmente... De albufera. Era, Perdona, exactamente, de albufera, rata correcto. de albufera. Pero sabía normal, o sea, es como, yo qué sé, en China hacen Sí, saltamontes. cocina lo que sea. con gusanos, con Correcto. chorradas, pues igual. Está de tal manera condimentado que no te enteras lo que estás comiendo. Si no te lo dicen, no lo sabes. Allí teníais problemas, pero para Además, conseguir arroz también. la rata te sabe mucho a conejo. Ajá. Y bueno... Y tú aún comes. así, con todo el hambre que había, con todo lo racionado que estaba, con la escasez que había, una familia era capaz de tener una casa, mantener a 7, 8 Sí, sí, hijos. ¿Cómo lo hacía? O sea, es que eso es impensable hoy en día para cualquier Pues persona joven. mira, a partir de que tuviera muchos hijos, pues así como fueran creciendo, pues a trabajar. Pero aún así había más esperanza como para prosperar. Sí, mucha y, más. y más Mucha más. opciones de prosperar, porque al final Mucha más. la media Si de las tú- familias... Si tú estabas trabajando, una persona, un joven, estaba trabajando con lo que ganaba, que no había nóminas, no había nada de esto, pero bueno, con lo que ganabas, en 8 o 9 años te compraba un piso. Y entiendo que en la gran mayoría de las ocasiones entrando un sueldo en casa, porque la mujer estaba al cuidado de La los mujer niños. estaba con los niños y ya... Entonces, Venga. hablamos de que un sueldo en casa de un padre podía mantener a una familia de 7, 8 hijos. No, 7 o 8 hijos significaba que el primero y el segundo igual se llevaba con el resto pues 8 años. Porque claro, 7 o 8 niños significa que el primero tiene 7 años más que el último que ha nacido. Con lo cual a lo mejor tenía 5 o 6 años más a trabajar. Es lo que había. Claro, se empezaba a trabajar ya a los 16 años, ¿no? Claro. Yo empecé a los 13. A los 13 empezaste. Claro, yo Claro, empecé, claro, la falange. empecé en la falange, pero yo Pero, empecé, ¿era remunerado estar en la falange? Tú ibas te ahí daban de comer. y te daban de que comer. ya era en Te aquel daban de tiempo. comer para mí y para mi familia. O sea, tenías una serie de beneficios para tu familia. Claro. Tu padre supongo que encantado. Claro. Y Aparte de que él también tenía, o sea, no tenía influencia de ningún tipo, pero al meterme a mí en la falange, pues le dio más importancia a la situación de él, puesto que también era de derechos. Claro. era como un valor Sí, añadido, un- meter a tu Un familia. aliciente. Un aliciente de decir, oye, pues mira, yo soy de derechas, meto a mi hijo en la falange, en el Hons, y a partir de ahí, pues decía el alcalde o el gobernador o quien fuera, pues mira, mirar por estas personas que tal y cual, ya está. Siempre tenías algo a favor. Quiero decir, tú estabas mentalizado que te gustaba aquello, como cualquiera le gusta, yo qué sé, cualquier otra cosa, estabas en el régimen, te encantaba, estabas satisfecho y si encima tenías algún beneficio, pues mejor que mejor. O sea, nadie desprecia un beneficio que pueda tener. Vale. Al contrario. Estando Muchas más. bajo la influencia de todo lo que estaba sucediendo, alguna cosa que tú dijeras, esto no me va bien o esto no me gusta, aunque no lo expresaras, que tú lo pensaras. Hombre, pasaba una cosa, que claro, sobre todo mi padre y yo cuando empecé ya mayor decir, joder, macho, ¿por qué yo no podía estar trabajando, yo qué sé, en un banco de oficinista o trabajando esto o trabajando lo otro? Siempre aspirabas a más como ahora, o sea, exactamente igual. Lo que pasa es que no te faltaba el trabajo. Hoy te falta el trabajo. Aparte de que te falta el trabajo, hoy vas a un niño de 18, 20 años o 22 años y le dices, oye, mira, están pidiendo camareros en cantidad. Cógete, que son 5 o 6 meses. A mí no me gusta eso, qué coño, yo no, esto, a vivir con los padres. Eso no se concebía. No se concebía, porque eso no es normal. Yo cada uno que lo vea como quiera, pero yo no veo eso normal. O sea, tú tienes una edad, mayoría de edad, y estás chupando de tu padre y tu madre. Eso es un crimen, hombre. Eso es decir, es como estar inválido y que alguien de la familia está detrás de ti y está jodiendo la vida.
Sí, Porque sí. tiene que traer de ti, claro. El progreso de la humanidad ahora mismo Es una mierda. se ha emblandecido El, mucho. el 70%, a lo mejor me paso, pero hay una cantidad muy alta, muy alta, muy alta de que la gente no busca nada más que divertirse. Follar, fumar un porro, ponerse hasta el culo de copas y que venga Dios detrás y que ocurre. Y esto no es normal, ¿eh? Así no se levanta un país, es imposible. Y menos eso. Decir, sí, toma por culo, yo me quedo aquí en la cama y que trabaje mi padre. Y que me paguen una Y, ayuda. y a tomar por Que saco. para eso está el gobierno de Al ahora, que final- da ayudas a todos los que no Claro. hacen nada. Mira, a partir de la base. Mira, hay, hay una cosa. Yo no soy racista, relativamente. Vamos, relativamente, ¿eh? Vamos a explicarnos bien la cosa. Esto que está pasando en España es una mierda. Que hay comunidades que hay más extranjeros, o sea, inmigrantes, que los mismos españoles que puedan vivir en el sitio. Por ejemplo, Canarias. Hay más inmigrantes que canarios. No es justo eso. Y no solamente esto, sino que vas a pedir una ayuda y les dan ayuda antes a ellos que a ti, que eres español. Tienes que escolarizar a un niño. Lo escolarizan antes a ellos que a ti. ¿Entiendes? Y si no tienes para comer, te dan para comer. Y si no tienes para pagar al 100% el alquiler, te ayudan. ¿Te han ayudado a ti alguna vez? Pues eso, así estamos. Esto es España. El dicho, el chascarrillo que hay que dice si Franco levantara la cabeza, ¿qué crees que pensaría? Pues que partir, los políticos no quedaba ninguno. Eso de entrada. No quedaba ni Dios. Y emigrantes, lo justo, lo que tuvieran que... Hay un cupo que sí que hace falta, porque tienen que cubrir puestos en la agricultura, puestos en determinados sitios, que sí. Pero tienen que venir con papeles ya. Tienen que venir con contrato. Si no, dejar la puerta abierta que entre aquí todo Dios. Y no es la puerta abierta, Venga, es por que, favor. aparte, dan ayudas o Europa da ayudas a España, por eso están cogiendo tantos. Al fin y al cabo, todo esto es por dinero, pero por dinero que el sistema político es lo que está gestionando. Sí, pero a los políticos no les afecta. ¿A que no? Para nada, porque ellos viven en otra Mira, clase. En mi tierra, en Valencia, se han inundado 7 o 8 pueblos, ¿me entiendes? Se han quedado sin casa, se han quedado sin coche, se han quedado sin ropa, se han quedado sin comer, se han quedado nada. Gracias a los vecinos, a los propios vecinos, no a los políticos de mierda. El otro fallando por ahí y le importaba un huevo si se inundaba Valencia o si no se inundaba Valencia. Y ahora diciendo que no, que él no tenía culpa, que estaba todo esto, que toda la culpa tiene el Estado. Tanto tiene el Estado como tienen ellos. Que por cierto, tú ya has vivido otra Dana, ¿no? Sí. Y en el mismo sitio. Yo la pasé. Yo pasé porque vivíamos en una planta baja y se inundó toda hasta el techo. Eso fue en el año 52, ¿no? 57. 57 fue. Vale. Se llenó hasta arriba, hasta arriba. Era una planta baja que tenía 2 escalones para bajar y claro, cuando la riada llegó, madre mía, y no fue ni sombra de lo que ha sido ahora. Y a raíz de ahí hicieron lo que fueron la presa. Ajá. Que a raíz de que quitaron las presas, Bueno, volvió. las presas las construyó Franco la mayoría, ¿no? Correcto. Pero es que ahora quitaron unas. Que porque son las que Franco había construido. Correcto. Porque ya había pasado esto para que no volviera a pasar. Correcto. La cuestión de que pasara el que ha pasado, verdaderamente, son cosas naturales, nadie puede evitarlas, pero si se avisa al pueblo antes de que llegue a tu casa, pues puedes salvar tú y muchas cosas. De lo contrario, pues te lleva para adelante. ¿Cuántas muertes ha habido? 200 y pico. Dicen. Así es que imagínate. ¿Qué pasa? Si hubieran tenido... El Turia siempre ha ido vacío. O sea, a lo mejor ha llevado nada de agua. En el medio, tiene una anchura a lo mejor de 200 metros, pues a lo mejor un hilito de agua ha corrido por el medio. Eso cuando ha corrido. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Como aquí con el torrente. Plantas, hojas, claro, árboles. ¿Qué pasa? Cuando llega una cosa de estas, el agua le arranca todo. ¿Qué pasa? Cuando llega el puente está tapado. Paco, sobre la inmigración que tenemos a día de hoy, que no es la que teníamos hace 10 años, por ejemplo, porque venía mucha gente de África, ya no separamos culturas ni razas. Venía la gente de África, sobre todo
nigerianos, etcétera, y son gente que viene a trabajar. Los de Marruecos siempre han venido aquí y han estado en la obra, son los mejores poniendo piedra seca. Quiero que te diga algo. Cuéntame, Y te interrumpo. ¿qué es lo que opinas Mira, ahora de esta inmigración? De la actual. Encuentro que, de alguna manera, la dictadura que pueda haber o el sistema político que pueda haber es totalmente negativo. ¿Por qué? Porque una persona que se juega la vida para cruzar el mar, para llegar a un sitio determinado, no tiene cojones para, en vez de quedarse en el mar muerto porque se ha volcado la barca o por lo que sea, no son capaces de salir a la calle y enfrentarse al Estado. ¿Cómo te crees que se puede conseguir una cosa? Si tú no sales a la calle, te vas a joder vivo, porque el gobierno dirá que todo el mundo está conforme. Es que solo salen a la calle los de izquierda. Claro, aquí viene un jubilado ahora y le han quitado 200 euros, que a lo mejor cobra 600, y no tienen cojones de salir a la calle. Pero porque ahora se ha instaurado el pensamiento de tal, lo que yo diga no va a cambiar nada. Pero eso no vale. Claro. O sea, que tú mentalmente pienses lo que te dé la gana, me parece. Que hay hadas y hay vírgenes y hay lo que tú quieras, me parece muy bien. Pero es mentalmente lo que tienes que hacer. A ver, si para conseguir una cosa, ¿qué tengo que hacer? Mira, yo estuve en el 58 en Francia, ¿no? Empecé allí en Francia. Y hubo una revuelta, vamos, una manifestación en todo. Igual que ha habido ahora para... querían subir la jubilación, Correcto. 2 años. Bueno, pero entonces fue mucho peor. Entonces, muchas calles en París están infantadas con adoquines. Son las piedras que ponían los romanos en la este. Bueno, arrancaban esto para tirárselo a la policía. Y iba un cambio total, macho. Un cambio total. ¿Tú crees los primeros años de De Gaulle fueron la mierda porque había un estado de represión de la hostia. ¿Pero tú no crees que han emblandecido tanto a la sociedad que la gente no se atreve o no da el paso? O al final esto tiene que ser generacional. Y tiene Se ha que ser... mentalizado. La gente se ha mentalizado de que A es más fácil estar con los papás en casa que salir a la calle. ¿Qué opinas de un chaval de 20 años ahora que no tiene intención de nada? Es criminal. Es para cogerle una copeta y ponérsela detrás y dice, a currar o te quedas aquí. No es justo. Será impensable. ¿Tú quieres levantar un país? ¿Cómo coño va a levantarlo? Si estás durmiendo en la casa de tus padres. Pero a día de hoy eso se premia. No trabajas, no te preocupes, yo te doy una ayudita. Te doy un ingreso mínimo y tal. Tú ten hijos, tampoco ocurren tus hijos. Nada, no pasa nada. Cuantos más hijos, mejor. Paguitas, para todos. ¿Quién tiene la culpa de esto? El Estado, ¿no? Correcto. Pues el Estado es tan culpable como los niños que no salen a la calle. Porque no, dice, ay, yo este trabajo no lo quiero. Ay, yo este... Hay una cosa que admiro de la izquierda, sobre todo la de Cataluña, que es que esta gente, por sus derechos, luchan más que nadie. Claro. O sea, si en realidad lucháramos el resto de España por lo que queremos, como hacen ellos, que van bueno, no alzan armas porque no tienen. Mira, pero tela. Hubo una época en Francia que la gente estaba tan quemada que hubo elecciones y fueron el 60% a votar. Y el Estado, el gobierno, se cagó. ¿Entiendes? Y consiguieron una cantidad de cosas que de la otra manera no hubieran conseguido. Pero lo que a mí admiro de los franceses es que salen a la calle. ¿Me entiendes? No se quedan en casa enterrados. Pues salen a la ¿qué calle pasaba en España? y fuerzan al Estado a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Y si no, ¿para qué cuando te sirves ahí? A la hora de votar, no vayas a votar. Y cuando no vayan a votar 40 millones de españoles, a ver quién los ha puesto en el gobierno. Tendrán los cojones que quieran, pero Francia ya es musulmana. Y si no, le queda poco. No, pero es que Porque, tú piensas una cosa. Yo todos están allí. lo que siempre he dicho es eso. Vienen de Marruecos, vienen de Argelia, vienen de yo qué sé, de la madre que los parió. Vienen, pero no son capaces de solucionar la cosa en su tierra. Que lo que tienen de gobernantes son personas que se enriquecen ellos mismos y les importa un huevo si viven en una casa, en una pieza de barro, como si viven donde quieran, pero no son capaces. Lo único que son capaces es de hacer hijos. No hay derecho. Es injusto eso.
Es injusto. No, ¿Qué opinas de que quieran imponer también aquí sus religiones? pues eso sería ya dominación. No hace falta luchar. Con eso ya tiene bastante dominación. ¿Tú crees que la religión es una pieza clave a la hora de dominar o de...? Hoy en día, parte de las naciones, sí, parte. Pongamos por caso Israel, bueno, todos los países musulmanes, todos son igual. Todos Algo. tienen algo. Para un momento. Lo vengo a decir lo voy a presentar algo para que veáis que no soy... Mira, soy voluntario de la Cruz Roja. Ajá. Eso quiere decir que de alguna manera me preocupo de la gente. No, y obviamente de la gente que viene para hacer un bien. Claro. Para venir a trabajar, para venir hay que tener en cuenta que hacer la gente, crecer España. Sí. La gente también viene huyendo de sus países porque hay situaciones complicadas. Bueno, pero ahora ¿por qué? Entiendo que si tú estás bien en tu casa no te quieres ir a ningún lado. Pero ¿por qué hay cosas complicadas? Porque tú no te mueves o no eres capaz de Hombre, enfrentarte. pero en España cuando había mano dura, la gente también se iba. ¿O no se iba la gente de España? Aquí, bueno, se iba, claro que se iba, pero se iba normal. O sea, a ver si me entiendes, se iba a lo mejor con trabajo ya. A lo mejor te ibas a Inglaterra o a Alemania. Hubo un montón de gente que se fue a Cuba, Sí, Argentina. se fue los republicanos, porque tuvieron que salir echando hostias. Normal. Pues Pero ahí voy. había filas de gente saliendo de ahí, como hay en Por eso digo, la gente que viene a nuestros países o a la Unión Europea o sale de su casa, entiendo que es o porque no está cómodo con lo que está pasando en su tierra o porque tienen problemas. No es como los palestinos. La gente salía echando hostias porque había sido de una facción totalmente distinta a la nuestra y salía echando porque si no, pues eso, podían tener problemas. Por eso salían del país, nada más, ¿entiendes? Pero por lo demás, ¿no? Luego tampoco no había, básicamente, no había casi, yo qué sé, un 1% de inmigración aquí en aquel entonces, como mucho. Y No eso se veía. Y eso porque va. Y eso porque Mohamed V le había dado a Franco cantidad de militares para luchar con nosotros. Militares tuvo incluso la guardia de Franco, todos eran africanos, vamos, marroquíes. Todos que Es que él venía de África cuando... Claro, él venía de la Legión. Claro, cuando empezó, cuando dio el golpe de Estado y cuando vino a España, él venía de África. Claro. Él estaba en África. Piensa que hay una cosa, él Allá vino en de las África. colonias africanas. Él vino de África con un avión comprado por la Banca Mar, por el dueño de la Banca Mar, claro, de él entonces. Él no vino, no lo trajeron porque... Él vino ya en el avión que el dueño de la Banca Mar se la había comprado. O sea, los Mar. Y a partir de ahí empezó la cosa. Empezaron todos, la parte de los generales que estaban a favor. Marc, me imagino, uno de los más que financiaron esa guerra también. Mucho. Porque fueron de los más grandes en aquellos entonces. Mucho. Sí, alguien tenía que financiar la guerra también. El dinero no salía de la nada, Pero eso está en todos los países. obviamente. O sea, si tú estás en un país y hay dos facciones, pues claro, si no recibes ayuda, ¿cómo te crees que ha llegado el tonto narices del americano? Ya. Por la ayuda del multimillonario más tal, por el otro. Esos son políticos, macho. Se ponen a bailar delante de esto o diciendo cualquier chorrada ahí, ahora poniendo un castigo a toda Europa de la hostia. A día de hoy los presidentes o los políticos están haciendo un papel representativo como si fueran actores. Pero hay algunos que son más tontos que otros. Correcto. Mira, estábamos hablando el otro día en otro podcast que saldrá en breve y hablábamos de Revilla. Revilla es un político de izquierda, pero un político con dos cojones. Es un tío que ama la política, no como el resto que hay ahora. El resto no se puede decir que aman la política. Todos van por dinero. Después tenemos intereses a ver si conseguimos que, por ejemplo, Alvise Pérez, que es no va solo por el dinero y puede llegar a hacer algo, pero es que al final pierdes la esperanza en todos porque dices... El Revilla se ha puesto de cara a decir las verdades
que una persona determinada, por muy rey que sea, o la madre que lo parió, ha hecho. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y fuimos nosotros que trajimos a los Borbones aquí, porque no estaban. Pero lo que ha hecho el padre no se admite. Públicamente sepan que se ha gastado millones y millones y millones con las putas, pues no es normal. A ver si me entiendes. Roberto lo ha estado con el pueblo, si tanto quiere, porque ha salido más de una vez delante de las cámaras diciendo que la ley es igual para todos. Una mierda para todos. Eso es mentira, ¿me entiendes? La ley es para ellos, no para ti. Y ellos no viven en un piso realquilado donde viven 4 familias. Él tiene un palacio. Tienen muchos Si es que palacios. te cuento la historia. Pero la cuestión está en eso, la cuestión es de cara afuera de tu casa, tienes que dar una imagen distinta de lo que eres. Si no, te puedes convertir, en vez de querido, te puedes convertir en un odiado. Porque ahora mismo, o sea, me parece que un par de años o 3, hicieron una encuesta de quién quería, quién estaba a favor o quién no estaba a favor o en contra de la monarquía. Y hubo, me parece que fue un 46 o un 42% que no quería la monarquía. Y es lógico. Yo me incluyo, hasta hace poco, lo que Y lo en ese dije, aspecto, mira, yo me incluyo. lo trajimos nosotros, pero eran distintos. Eran distintos. Era necesario en aquel entonces. Sí, aunque se llevaban el dinero, pues se llevaban, siempre se han llevado toda la vida. Los gobernantes siempre llevan el dinero, que es normal. Pues tú estás en un puesto de ahí y tienes aquí, yo que sé, un cenicero de plata, pues como estás echando tú el cigarro ahí, pues cuando esto diga, toma poco, me lo llevo. A ver, es lógico. Igual que tú estás trabajando en el campo y estás vendimiando, o sea, cortando uva, y de, pues voy a llevar en casa un canasto de uva. Normal. A ver si me entiendes. No, claro. Y las circunstancias son esas. Y luego he luchado para conseguir algo que sea positivo para mí, no para lo que se han ido. Y a partir de ahí, pues ya está. Pero que sí, que estamos en una situación muy criminal y se está dejando libremente que nos invadan los inmigrantes, pero alucinante. No sé dónde llegaremos, no sé. Por lo menos en Italia han intentado cortarla porque esta mujer de derecha ha dicho aquí no se puede llegar tanto. La cosa es que no es solo aquí, No, es en toda Europa. Todo. O sea, pero es que todo. la Comunidad Europea premia y da ayudas a que todos los países traigan inmigrantes. Todo. Viendo lo que pasa, yo no soy racista. A mí no me caen mal los inmigrantes. Es más, mi mujer es argentina. Pero no tiene nada La que- persona que viene aquí a trabajar. hacer crecer el país, bienvenido sea. El Claro. problema es que ahora mismo de un 100% de inmigrantes que vienen, un 80, un 75 está viniendo a por ayudas, robar, delinquir, y casi todos vienen del mismo lado, porque el otro porcentaje no son de África, son del resto. Y esa gente sí que viene a trabajar. Montan peluquerías, montan bares, pero vienen a trabajar, vienen a currárselo, no vienen a poner la mano y a ver qué les cae. No, ¿sabes? Vienen a currar porque, pues eso, en su tierra la han pasado mal, e intentan llegar a un país en el cual, pues, darse la vida para aumentar algo y primero ser independiente, si lo consiguen, y después fomentar algo para poder vivir. Y así están. Tenemos el 80% de las peluquerías que no lleva ningún español. Todas son árabes, todas. Y, bueno, son necesarias. Pero es que al menos vienen Pero montan su viven negocio. trabajando, no viven robando. Correcto. Vienen trabajando. Honrados. Y esto es lo que me interesa a mí, que vengan a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de millones de jubilados, en ellos me incluyo yo, jubilados, cantidad. Hay no sé cuántos millones de jubilados. Si la gente no trabaja, yo no cobro. Económicamente, Hacienda no ingresa. Y tú ya lo hiciste por tus abuelos, entonces ahora te toca a ti. Pero lo que no es justo es que yo haya hecho 47 años de trabajo, 47 años, y haya estado cotizando por esos 47 años. ¿A quién he ayudado yo con mi cotización para que tenga médicos, tenga colegio, tenga esto y tenga lo otro? Pues hemos sido los viejos. No ha venido nadie a decirnos que los niños tienen que... El tema es que ahora quizás se está diluyendo Claro, hacia dónde va el dinero está desapareciendo todo. a otros fines Claro. que no están aportando lo mismo. No. Porque al final
esto es un tira floja, yo te doy, tú me das. Yo, Pero si yo siempre te doy y tú no aportas nada, ahí es cuando tenemos el problema. yo el problema que veo aquí es que, de alguna manera, se está gastando el dinero en las personas que no son españoles, mientras los españoles son desahuciados de su propia casa. ¿Entiendes? Esto no lo concibo. Te están pasando por encima, te refieres. Esto no lo concibo. No, que ayuden a una persona cuando se puede, me parece muy bien. Pero que ayuden a toda la gente que viene, los millones de personas que vienen, antes que ayudar a unos pobres viejos que salen, les han quitado su casa por no poder pagar la hipoteca. Venga, por favor. Cuando eso tendría que ser pagado por el Estado. No, primero yo, ¿Correcto? que soy español, y después los que vengan detrás. ¿Me entiendes? Si Si no, que se queden en su pueblo. Pero no pueden quitar a mí lo mío. Pero es Oye, yo estoy en mi país. No he venido de cualquier otro país. No puedes ir detrás en la cola. Hombre, claro, lógico. Es decir, oye, si alguien tiene que tener beneficio, tiene que ser el español. Después los que vengan detrás, si se les puede ayudar, se ayudan. Pero esto es como la agricultura en España. La agricultura ahora mismo Igual. está censurada en todo. O sea, no puedes usar estos herbicidas ni insecticidas, no te vamos a comprar esto, lo que te vamos a comprar te lo vamos a comprar a céntimos, pero después van a Marruecos, compran todo sin mirar si ya han puesto pesticidas, herbicidas, ni lo que han hecho con esas frutas, ¿vale? Porque no hay un control de sanidad, las compran incluso a lo mejor más caras que se la comprarían aquí, y aquí a los suyos los dejan muertos de hambre. Cuando a lo mejor un kilo de tomates, vamos a poner un ejemplo, vale 3 euros y al agricultor le están pagando 3 céntimos, 10 céntimos. O sea, no apoyan tampoco a lo que es el consumo local, o sea, al trabajador local de aquí. Las grandes superficies hoy en día no les preocupa que tú pases apuros o que tú tengas esto, con tal de que ellos al final de año se hayan llevado 1.000 o 2.000 millones de euros. Los demás le importa 3 pitos. A ver si me entiendes. Ellos siempre tendrán un hueco para irse donde les dé la gana. El momento que se hunda algo, ellos se pueden ir a donde te la gana. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Tú no puedes ir a ningún lado. Tú te quedarás aquí. Hasta que les pase algo a ellos. Sí, pero cuando les pase algo, El día que les tú pase, ya estás muerto. Al día que les pase algo a algún político, a algún juez, a alguna persona de estas que está haciendo esas leyes, que les pase algo personalmente, que les afecte a ellos, entonces seguramente cambiarán las leyes. Mira, yo, ya te lo he dicho, soy más de ultraderecha que de derecha, que de derechas. ¿Por qué? ¿Pero por hartazo? Por lo que estoy viendo. Viendo ahora mismo. 2 partidos principales en España, izquierda y derecha. Y ninguno se preocupa por el pueblo. Solamente saben discutir entre ellos. Tirarse y decir, es que tú eres un cabrón, es que tú eres más que yo. Patio de colegio. Es horrible. Estás ahí porque te hemos puesto a ti, no porque tú te has puesto directamente. ¿Por qué no defiendes lo que has prometido? Y te conviertes en un maleante. Tú que has vivido las dos etapas, ¿cuándo has vivido mejor? ¿Ahora o antes? No, con Franco. Los primeros años no, pero se vivía de cojón. A partir, ya te dije, del que yo empecé a pensar ya de diferente manera, porque al llevar diferente forma de vida, es decir, trabajabas, aunque la educación no era la que hay ahora, pero trabajabas, lo poco que te educabas, sin tal y cual, te daba unas miras ¿qué te diría? Premeditado, que sabías que en cuanto pudieras, además estabas desesperado, para en cuanto pudieras empezar a trabajar, para ayudar en casa, no es para llevártelo tú, era importantísimo aquello. La gente tenía quizá más conciencia, ¿no? De ayudar, de ¿Conciencia? levantar, Aquel niño en cuanto podía coger, yo qué sé, ¿qué te diré yo? Una paleta y poner un adobe o poner una piedra en una pared, y al final de mes le daban lo que fuera, 4 pesetas, 20 pesetas, lo que fuera, pues eso que llegaba a casa. Eso te daba margen para... Paco, ¿qué hacías tú cuando tenías 20 años con 10 pesetas? Bueno, con 20 años no estaba aquí. Estabas en Francia. Claro. Pero a los 21 sí que vine. Vine por una causa. Vine porque yo no venía mucho a España. Vine durante los 7 años que estuve allí, vine unas 4 o 5 veces. Y porque mi madre sufría mucho porque yo estuviera fuera. Entonces, mi madre, cuando me llamaron para hacer el servicio militar, mi madre dijo, vente, que te vas a quedar aquí en Valencia, verás cómo te quedas en Valencia, verás cómo te quedas en Valencia.
Y yo digo, mira, dejo el trabajo y me voy. Fue la equivocación de mi vida, porque dejé el trabajo. Y después vine aquí, me mandaron a Mahón. A Mahón me fui a hacer el servicio militar. Ni estuve en Valencia, perdí el trabajo, que entonces ya estaba bien situado, perdí el trabajo, y aparte de que a través de embajadas o consulados había un decreto de Franco que el que estuviera fuera trabajando en cualquier país, había un decreto que tú pasabas por ese embajada o consulado, donde fuera, te miraban el carnet, la edad que tenías, te apuntaban como soldado en activo, firmabas y te decían, hasta dentro de 3 meses que pasa usted a firmar. Y seguías trabajando y no te tenías que vestir de soldado. ¿Y qué hacías? Trabajar. Si yo no dejaba mi trabajo, y mi trabajo estaba de cojón de mico, ganaba dinero y no estaba haciendo el servicio militar. Solamente iba a firmar cada 3 meses. Con lo cual, el beneficio de entonces no es el de ahora. Si hubiera otra guerra, tenías que ir para allá, pero... Hombre, se supone que habiendo algo mayor, tendrías que estar en el puesto que te corresponda. Pero es lógico. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es decir, oye, tú te vas a trabajar en una época donde había una dictadura y en el país que estuvieras podías seguir trabajando sin tener que venir a España obligado a hacer el servicio militar, pues eso era, vamos, para aquel entonces era una maravilla. ¿Crees que hoy en día valoramos la libertad que tenemos o no lo valoramos? La libertad que hay hoy en día es distinta, es algo superficial. Te lo pregunto de otra manera, Paco. ¿Crees que tenemos democracia? Muy relativo. ¿O una falsa democracia? Más una falsa democracia. Sí, porque hay tanta concesión que una cosa es democracia y otra es la concesión que hay. O sea, la libertad en todos aspectos negativos. ¿Tú ves símiles en lo que viviste tú a lo que está pasando ahora? Porque hay gente que dice, no, ahora Pedro Sánchez es una dictadura cubierta. No tiene nada que ver al final. No tiene nada que ver eso. No, porque básicamente cuando hay X partidos que están en la misma, como digamos, en la misma olla, cada uno tira para su huerto. Cada uno quiere tirar las cosas, es normal. Las cosas para mi partido. Te ayudo, pero si esto se pone oscuro, para mi partido. Y ya te apañarás tú. Y esto es lo que ocurre. En un partido que está gobernando, que hay 8 o 10 tipos de políticos, o sea, en aspecto de grupos políticos, que eso es lo que te da la fuerza para poder gobernar. En el momento que 4 de ellos se vayan, aquel se queda solo y tiene que ir a la mierda. Y entonces entrará el otro que puede ser igual o mejor, pero con las mismas circunstancias. Si no te apoyo yo, tú no llegas ahí. Sí, el sistema de política sigo sin entender. Claro, pues no hay nada, no es justo. No es justo de que uno se rompa los cuernos trabajando para que ellos vivan. Porque es para que ellos vivan. ¿Qué solución pondrías para mejorar un poco todo el panorama que tenemos de entrada, hoy en día? La ley. La ley tiene que ser más dura, más positiva, de cara a todo. De cara ¿endurecer las leyes? Exactamente. Un poco más de mano dura, menos... No, cuidado, no endurecer las leyes. Simplemente llevar a cabo lo que es injusto. Es injusto que violen a tu hija, es injusto que le peguen a tu hijo, es injusto que le hagan bullying porque eres más feo que el otro, es injusto que un viejo vaya a sacar dinero y le pongan una navaja en el cuello, es injusto. ¿En tu época había ocupas? No. Nunca. Nunca. Ni se conocía la palabra, supongo, ¿no? Nada. Nunca ha habido nada de esto. Nunca. Al final son pequeñas cosas que lo que tú dices, pequeñas cosas que no son justas. Que hacen grande. Porque la cuestión es eso. Si partimos de la base, que la base de un Estado no es el gobierno, la base de Estado es la ley. Si la ley no se cumple, no hay Estado. O sea, ¿qué coño de Estado va a haber si
Tú tienes permisivo y haces lo que te dé la gana. Los demás, ¿qué clase de Estado es ese? ¿Dónde mandas tú? ¿Para qué estás ahí? Se supone que estás ahí para, de alguna manera, organizar el resto del país. No para que cada uno haga lo que le dé la gana. Claro. Si no, me voy a Sombaña y hago lo que me dé la gana. ¿Tú crees que tiene solución esto? ¿Crees que mejorará? De momento no. ¿Cuándo crees que puede haber un cambio significativo? Podría haber un cambio más significativo si partidos como vos llegaran un poco al poder. Y cambiaran leyes como hace Pedro Sánchez a su favor. Porque Pedro Sánchez mañana va a sacar una ley a su favor para no pagar en un restaurante, porque es el presidente y el presidente no paga. Entonces, él como hace la ley como quiere, si entra alguien en su contra que también se pone a cambiar leyes, pues mira, lo mismo, tenemos suerte y... Sí, ¿no? No sé, a partir de hoy no se puede pactar con separatistas, ni etarras, ni nada para llegar al gobierno. Yo creo que la gente... Partimos de una base. ¿Quién hace que los jueces cumplan lo que tendrían que cumplir y no sean tan permisivos? Se supone que son los decretos. Un decreto, ley, con el cual ellos no se lo pueden saltar, excepto que el Tribunal Supremo o el otro se pongan en contra. Pero por norma, como les conviene también, pues son permisivos. ¿Por qué? Porque el Estado da pie para eso. ¿Quién paga las consecuencias? El pueblo. Siempre lo mismo, siempre como te pongas, siempre las consecuencias las paga el pueblo, no el que manda o el que es millonario. ¿Qué pasaría si fuéramos a una guerra civil en el futuro aquí en España? Uf. ¿Crees que sería viable o crees que con lo que se ha emblandecido la sociedad la gente no quiere conflictos? Sería muy violento, más que entonces. ¿Tú crees que sería más violento? Sería más violento porque de principio tendrían muchos emigrantes que irían entonces y querían aprovecharte de las circunstancias. Y segundo, pues tal como está la juventud y muchos que no son jóvenes, que actúan y piensan, pues habría cosas muy raras. Porque antes se luchaban en el frente unos contra otros, cara a cara. No te ibas a un barrio y mira, aquellos se han escondido ahí, están fumando porros. Aquel inmigrante está robando en el sitio. Sería un desmadre muy grande. Mira, joder, es que cabrón de derechas es la hostia. No, es que yo lo veo así. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno, estoy equivocado para mí. Bueno, al final has tenido unas vivencias que una persona de 30 años no ha tenido. No, es lo que ves desde un punto de vista un poco más completo. no concibo lo que hay. Y no concibo los partidos políticos que hay ahora. Porque es una puta mierda. ¿Me entiendes? Mi padre vio los partidos políticos con los republicanos, coño, que no me acuerdo. Con los rojos, hostia. Y vio lo que había, porque él sí que lo vivió en persona. Vio que eran tantos partidos dentro de una nación que tenía la 10ª parte de lo que tiene hoy en día el país de habitantes, y se peleaban entre ellos. Todos al frente. Al frente el que iba, que no iba colgado, iba con el pañuelito, iba con la madre que lo parió, pero no iban como tocaba. Luego, cuando se veían con la soga al cuello, cuando se daban cuenta de las circunstancias. ¿Qué opinas de Adolfo Suárez? Hombre, hubo algo que cambió un poco más, pero no excesivamente. Desde hace 10 o 15 años antes de que muriera Franco, que murió en el 75, en España cambió muchas cosas. Cambiaron muchas cosas, cuando murió Franco ya más, pero 10 o 15 años antes ya empezaron a cambiar muchas cosas, muchas, en beneficio del pueblo, cuidado, no en beneficio de ellos. Y fue distinto a lo que hay ahora. Ella la Constitución. Es que los políticos hoy en día, ni que dicen ni el Felipe González, ni Suárez. No está muy contento, He cotizado demasiados años para que ahora me corresponda lo que me corresponde. Ya. Y más viviendo aquí con lo que se paga. Porque tengo el piso que es mío, si no,
no te cuento la historia, pero A día de hoy ya no se puede. así todo, nada. ¿Qué va? Hoy en día el que trabaja, el que tenga un sueldo de 1.600 euros y no tiene todo el mundo, no puede meterse en alquiler a un piso. Y si se mete en alquiler, tiene que meter 5, 6 o 7 para pagar el alquiler. Si no, no puede. Y las circunstancias son estas. De todas maneras, el final, la conclusión es que esto es una mierda y prefiero aquello. Aunque no tengas ni toda la tecnología, ni todos los avances que hay Aunque tenga ahora. que comerme las ratas para hacer una paella. Volverías a aquella época. Corriendo. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor orgullo? Mi mayor orgullo fue marcharme, bueno, primero pertenecer a lo que pertenecí. Segundo, ir creciendo y ayudando en mi casa y viendo cómo mi madre y mi padre se sentían satisfechos y me daban un abrazo o un beso, que me hacía más falta que irme con una tía, ¿me entiendes? Y luego, poco a poco, ir aprendiendo el oficio que por propia voluntad elegí y salir fuera a aprender lo mejor aún para volver con más conocimiento de causa. Y no me importó irme fuera y me fui solo. Y tenía 18 años, no llegó a 18 años y lloraba como una magdalena porque primero no sabía casi el idioma, eso es lo primero. Segundo, de la cocina a la habitación y de la habitación a la cocina. Así me pasé año y medio, ¿me entiendes? Y a pasear al lado del Sena o pasear por ahí, solo. Porque entonces ibas con trabajo, pero te daban de lado. Te podían dar una patada, te daban una patada. ¿Entiendes? Y en el trabajo era la última mierda. Pero era diferente, me sentía satisfecho porque estaba consiguiendo lo que yo quería. O sea, la ilusión, aunque mi vida era negativa, mi ilusión seguía siendo muy fuerte. Es decir, joder, aguanta un poco más que estás haciendo lo que tú quieres. Aguanta un poco más. Y ya está. Hasta que aprendes un poco el idioma y entonces empiezas la gente a aceptarte un poco. Porque así todo decimos, yo no soy racista, una mierda. En el fondo sí que somos un poco racistas. A todo esto, que no lo hemos dicho, tú has sido cocinero toda la vida, ¿no? Sí. Y dices que cogiste esa experiencia también en Francia, Sí. que también dicen Más que que es, aquí en España. que dicen que es una de las mejores comidas, cocinas del mundo, ¿no? Antes. O sea, ahora, claro, ahora ya se ha fusionado todo y... Posiblemente la paella hace mejor que lo que hacen ellos. ¿En qué te especializaste? ¿O todo en concreto? No, ahí va en concreto todo. Tú te has trabajado toda la vida haciendo de todo. Tú tienes una carta determinada que tienes el primero, segundo y postres. Entonces lo trabajas todo. ¿Has estado mucho tiempo en algún sitio en concreto? No, solamente estuve en uno. ¿Cómo? ¿Toda tu vida has estado en un solo sitio? No, en Francia. Ah, no, me refiero cuando llegaste a España. No. Aquí, fíjate, solamente aquí en la isla me parece que he estado en 5 o 6 compañías. Mira, he estado en Barcelona, he estado en La Sol, he estado en Meliá, he estado con Fran, una compañía francesa allí, he estado con Grupo Hotel, he estado trabajando 16 años en la Plaza Comila. Cuando la Plaza Comila era lo que no podéis imaginaros, una Plaza Comila que para entrar a Titos tenías que ir con traje y corbata. El tipo de cliente que iba a la discoteca, totalmente distinto. A ver, había borrachos, cuidado. Había locos. Eso siempre ha habido. Pero es distinto a lo que hay ahora. Yo me pasé 2 meses en Ibiza, que vine de vacaciones, cuando estaba en Francia. 2 meses nada más me pasé. Y era la época de los hippies, ¿me entiendes? Y eran gente, pues eso, que estaba todo el día emporrado, pero todo el día. Y bebiendo y emporrados y tal. Pero te habían tirado en el suelo y te recogían y te preguntaban, ¿dónde vives? Tal, te llevamos. Y a lo mejor era alemán o era chino. Vete y busca. Y te llevaban. Había respeto en aquel entonces. Y el respeto y había humanidad, cosa que no hay ahora. Y aquello pues era fantástico. Ya te digo, yo cuando vea, bueno, a ti te lo daré, que siempre lo llevo en la mochila, llevo unas cuantas fotos y las verás. Y el cambio es total. El cambio es
Veo que te sientes contento cuando recuerdas Sí. historias de aquella época. Sí, porque las has vivido y has sentido la sensación en parte de lo que tú buscabas. O sea, te ha llenado. O sea, es sentirte Claro. hacer, oye, sí, estoy convencido por esto, pero es que encima yo estoy tan satisfecho que estoy lleno por lo que estoy haciendo. Y esto- Pues para terminar ya te voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Y es que le mandes un mensaje a la juventud de hoy en día para que no caigan en los errores del pasado y que tengan un atisbo de esperanza a hacer una patria grande y que España vuelva a ser un país grande y no un país que la gente ya no respete. Un consejo. ¿Tú crees que vale la pena? Yo creo que no. Yo creo que no vale la pena. Mira, de entrada, lo que de principio hemos hablado. Mientras la gente no está mentalizada para valerse por sí mismo y ser capaz de independizarse, no hay ninguna salida. Ninguna. Pidas lo que quieras. No va a haber nada. Porque no son capaces de hacer lo que tendrían que hacer. Que es que no quieren. El 20 o el 30% no quieren. Entonces, ¿cómo puedes tú convencer a una persona que no quiere hacer una cosa? No hay forma. No es que te darías contra la pared continuamente cada vez que intentaras decirle a uno, vete a la mierda. ¿Por qué? Así. Sí, no, está claro. Claro, si es que no hay vuelta de hoja. Bueno, Paco. O curres o no curres. O vives o no vives. O te independizas o no te independizas. De la familia, ¿no? Es horrible. Lo del Bueno, rey. Eso señores, es. lo dejamos por aquí. Muchas gracias por todo, Paco. Muchas gracias Muchísimas por, gracias. por Ha haber sido venido. una satisfacción mía recordar viejos tiempos, que de alguna manera ya he dejado de vivirlos, pero los he vivido. Y esto es lo importante. Y no te queda otra solución que amoldarte a lo que hay. Pues bueno, Y que no es lo mismo el que habla sin saber que el que habla habiendo Ah. vivido, ¿eh? el que ha pasado las experiencias. No es igual hablar, porque yo puedo hablar de muchas películas, pero si no lo has vivido, no convences a nadie. Pues Paco, que sepas que estás invitado cuando quieras a volver, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y Estoy gracias por todo. contentísimo.